relativamente complicado hacer diagnóstico de otitis media aguda porque solemos interpretarlo como otitis, otitis media con derrame. Es muy difícil el diagnóstico en niños pequeños, sobre todo en lactantes menores. Ya los niños de más de 1 año empiezan a mostrar que tienen incomodidad en alguno de los dos oídos, pudiera ser también bilateral. Voy a tratar de darles algunas recomendaciones muy rápidas sobre cómo identificar la otitis media aguda, porque es un diagnóstico frecuente, si no muy frecuente, pero sí es frecuente en atención primaria y requiere de toda su atención, porque la otitis media aguda es la primera causa de pérdida auditiva en niñas y niños, ¿no? Y la otitis media aguda, bueno, puede acompañarse de algunas complicaciones agudas y crónicas que a final de cuentas son importantes. Muy bien. Este documento, no sé si se los envié, es un documento de la Asociación Española de Pediatría en Atención Primaria. España, estamos a siglos de España. España está muy adelantado en términos de atención primaria. Tiene, digamos, una muy buena atención primaria, a diferencia de nosotros. No es que no tengamos buenas médicas y médicos, pero obviamente el sistema no da abasto para la atención en tiempos y formas. No creo que alguno de ustedes ha tenido la experiencia de acudir a un servicio de atención pública y notará que hay graves deficiencias de todo tipo, de todo tipo. Entonces, España, digamos que está un poquito mejor que nosotros, y es muy interesante cómo en España le dan mucha atención a los médicos de primer contacto. Entonces, este documento está basado en las últimas guías de otitis media aguda. Las últimas guías son del año 2013, un poco antiguas, ¿sí? De la Academia Americana de Pediatría. De ahí se han hecho algunas modificaciones por parte de los diferentes colegios, consensos, asociaciones a lo largo del mundo, pero creo que esta refleja muy bien cómo debemos abordar la otitis media. Entonces, vamos a empezar la sesión de hoy. Ahorita vamos a regresar a esto. Primero, la otitis media aguda, por definición, es una enfermedad infecciosa, ¿sí? Casi siempre, jóvenes, en el curso de un resfriado común, suelen aparecer los síntomas y signos de otitis media aguda. Casi siempre. ¿Se pueden presentar de manera súbita? ¿Evolucionan rápidamente? Sí, sí puede pasar, ¿no? Habitualmente ocurren durante el catarro común, el resfriado común. Y esto es porque la principal causa fisiopatológica es la disfunción de la tuba faringotimpánica. Es decir, recuerden que la tuba faringotimpánica, la trompa de Eustaquio, pues es un pequeño conducto que conecta a la cavidad del oído medio con la faringe, con la intención de drenar el contenido del oído medio y evitar cambios súbitos de presión entre ambas cavidades. Entonces, en el catarro común, la inflamación de la mucosa faríngea, etcétera, puede provocar que la trompa disfuncione. Y entonces este disfuncionamiento termina en sobrecrecimiento bacteriano y la aparición de los síntomas clásicos de otitis media aguda. Entonces, aquí al menos definen como la presencia de líquido en el oído medio con signos y síntomas de inflamación, así como hiperemia timpánica intensa, como la hiperemia timpánica intensa, la otalgia y el abombamiento. Y en lactantes suele manifestarse como irritabilidad, llanto, insomnio, rechazo al alimento, vómito o diarrea. Esta diarrea, particularmente jóvenes, le llamamos diarrea parenteral. La diarrea parenteral es un cuadro diarreico que aparece por infecciones en sitios distantes al tracto gastrointestinal. Por ejemplo, las pielonefritis en niños pueden dar diarrea, las otitis medias agudas en niños pueden provocar diarrea, la faringitis estreptocócica puede provocar diarrea en niños y en niñas, entonces esto se llama diarrea
parenteral. ¿Ok? Bien. ¿Por qué es importante esta parte de definición? Porque la otitis media requiere de inflamación aguda. Síntomas y signos de inflamación aguda. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos síntomas y signos? 1. Fiebre, dolor y cambios inflamatorios de la membrana timpánica. Los cambios inflamatorios de la membrana timpánica van obligatoriamente a buscar presencia de colección líquida en el oído medio. Puede ser tan evidente como un nivel hidroaéreo retrotimpánico, que ustedes observen un tímpano y detrás de él un nivel hidroaéreo, o menos evidente como la hiperemia timpánica. Esto es importante, jóvenes, porque tenemos que diferenciar a la otitis media aguda de la otitis media con derrame. La otitis media con derrame suele ser secuela de una otitis media aguda, donde el líquido se colecciona de manera más o menos permanente en el oído medio, pero no hay datos de inflamación, no hay hiperemia, no hay dolor, no hay febrícula o fiebre, y suele ser un hallazgo común en niños con otalgia leve a moderada. Y esto se los tengo que hacer saber porque es un error tratar la otitis media con derrame utilizando antibióticos. ¿Sí? Ahora bien, la otitis media con derrame también tiene que darse seguimiento porque si el derrame no desaparece en 6 meses, tiene que ser valorado por ORL para considerar una timpanostomía, porque eso puede provocar hipoacusia permanente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo voy a saber que una otitis media la puedo llamar aguda? El término aguda, jóvenes, implica inflamación. Cuando ustedes dicen otitis media con derrame, y hay otra que se llama otitis media supurativa, que eso también es otra definición. No vamos a ver ahora, pero es otra definición, que esa ustedes no la pueden atender, la tiene que ver el ORL, porque esa otitis media supurativa casi siempre es por Pseudomonas aeruginosa o por agentes poco comunes en las infecciones y requiere de hospitalización, cultivos, timpanostomía, etc. Bueno, entonces vamos a regresar a otitis media aguda. El grupo de riesgo, jóvenes, son niños menores de 5 años, particularmente niños menores de 2, y ahí está la dificultad diagnóstica. Esa es la dificultad diagnóstica, porque en el niño pequeño es muy difícil identificar que está teniendo síntomas de otitis media aguda, particularmente si es un niño que tiene un resfriado común. ¿Por qué? Porque los niños con resfriado común pueden tener fiebre, pueden tener irritabilidad, pueden quejarse de dolor, rechazar el alimento. Entonces, es muy importante que identifiquemos cuando un niño está teniendo síntomas no tan comunes de un catarro común, basados obviamente en cómo han visto a niñas y niños con catarro común. Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre? La aparición de fiebre elevada, ¿sí? Generalmente más de 38 grados, de instauración súbita. De hecho, se parece un poco a la sinusitis, ¿no? Tiene un niño catarro común, 3, 4 días está bien y de pronto empieza a tener fiebre elevada. En niños muy pequeños, lactantes menores, están irritables, ¿sí? Es decir, lloran con facilidad, no quieren comer y pueden alterar su ciclo de sueño y tener vómito o diarrea, así como les están comentando en este algoritmo, en este pequeño resumen. Entonces, atentos con estos niños de menos de 1 año que llegan con irritabilidad, con llanto de difícil manejo, que alteran su ciclo de sueño, que no quieren comer. Incluso estos niños pueden rechazar el seno materno, vómitos y diarrea. ¿Ok? Hay que hacer otoscopía
¿sí? La otoscopía, recuerden que deben tener espéculos ópticos para población pediátrica y adulta. No intenten hacer otoscopía con espéculos de adultos en niños porque van a provocar trauma del conducto auditivo externo, se va a inflamar, se va a obliterar y no van a poder dar seguimiento a la resolución clínica. ¿Sí? Tengan acostumbres a solicitar espéculos pediátricos. E incluso hay que tener cuidado con niños menores de 6 meses porque también los pueden lesionar. La técnica para visualizar el conducto auditivo externo no es la misma en niños y adultos. Por favor, si tienen dudas, revisen el libro de propedéutica, pero hay ciertas diferencias para obtener la visualización del conducto auditivo externo. No es igual en niños, no es igual en adultos. ¿Qué van a observar? Van a observar cambios en la membrana timpánica. ¿Qué cambios en la membrana timpánica? Bueno, aquí me voy a ir por acá. Por lo siguiente. El diagnóstico se basa en el cumplimiento de 3 criterios: síntomas y signos de presentación aguda, es decir, rápida instauración, presencia de exudado o líquido en el oído medio. ¿Cuáles son las manifestaciones? Abombamiento timpánico, ¿sí? Nivel hidroaéreo y otorrea, donde tendremos que diagnosticar diferencialmente con otitis externa. Que esté abombado, que haya un nivel hidroaéreo muy evidente o que haya otorrea. ¿Por qué? Porque el timpanograma plano se hace con una timpanografía, si no me equivoco, con una timpanometría. Y no es un recurso que utilicemos en atención primaria, al menos médicas y médicos generales, médicas y médicos de familia. Lo podrá hacer el otorrinolaringólogo, pero en atención primaria general no. Y alteración de la movilidad timpánica. Esto se hace con otoscopía neumática. Esta otoscopía neumática necesita de un aditamento especial en el otoscopio que insufla aire en una cavidad que está herméticamente sellada por el espéculo. No siempre se puede hacer, no todos tenemos el aditamento, no todos los otoscopios tienen para ingresar ¿cómo se llama? El aire. Entonces la recomendación será abombamiento, nivel hidroaéreo y otorrea. Y síntomas y signos de inflamación, que esto es lo más importante. Síntomas y signos de inflamación. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes pueden tener un nivel hidroaéreo, pero no tener ningún síntoma de inflamación. Pueden tener otorrea y no tener ningún síntoma de inflamación. ¿Ok? Entonces, estos signos y síntomas de inflamación son muy importantes. El primero es otoscópico, hiperemia timpánica, que se suma al abombamiento de la membrana. O sea, está hiperémica la membrana y está abombada. Otalgia o irritabilidad. Y este particularmente es muy importante. Los niños, ya los niños más grandes, generalmente arriba de 1 año, se quejan de dolor óptico. ¿Cómo se quejan de dolor óptico? Cuando ya están cerca de los 2 años, se tocan el oído y expresan abiertamente que tienen dolor. Y cuando están cerca de 1 año, se tocan de manera frecuente el oído. Tienen que preguntarle a las mamás o a los papás, iba a decir papás, a los papás, si el niño se está tocando con frecuencia el oído. Créanle a las mamás. Las mamás son muy perceptivas con sus hijas e hijos. Habitualmente hay un vínculo más intenso entre madres e hijos que entre padres e hijas e hijos. Entonces, créanle a la mamá.
si la mamá les comenta que el niño se toca el oído, hagan una otoscopía. No pierden absolutamente nada. Y por favor, si no hacen otoscopías, no van a saber la técnica correcta, no van a saber qué visualizar. Si la excusa para no hacerlas es porque no conocen la técnica, es porque definitivamente nunca la han hecho o nunca la han intentado hacer. Acostúmbrense a hacer otoscopías. Obviamente lean la técnica antes, vean videos. En YouTube hay muchos canales de educación médica donde les muestran cómo hacer correctamente la otoscopía. Obviamente, en el plano real, el niño se está moviendo, está irritable, puede retirarles el otoscopio con la mano. O sea, es difícil hacer una otoscopía, pero tienen que aprender a hacerlo rápido, eficiente y saber evaluar muy rápido el tímpano. No se pueden quedar ahí una hora girando el otoscopio, porque lo he visto. Muy traumático para las niñas y niños. Practiquen otoscopías, practiquen en su casa, cómprense su equipo de otoscopía, aprendan a usar el kit de exploración, hagan laringoscopías indirectas, hagan otoscopías, hagan rinoscopías, porque luego no la saben hacer en atención primaria y eso resta mucho al diagnóstico. Dicho de esta forma, hiperemia timpánica con abombamiento, otalgia, y la otalgia la vamos a dividir en otalgia leve, moderada y grave, porque esto es importante para decidir si va a necesitar tratamiento antibiótico o no. ¿Ok? Aquí la pregunta es, ¿cómo definirían ustedes una otalgia grave? ¿Qué síntomas del niño necesitan, o sea, para otalgia grave? ¿Qué les puede indicar que el niño está teniendo otalgia grave? Levanten manita y les pregunto. ¿Qué pasó, Pedro? Me imagino que, por ejemplo, el dolor, que sea demasiado intenso. Por eso, pero imagínate que tienes a un niño de menos de un año que no te puede expresar abiertamente cómo es la intensidad del dolor, ¿no? ¿Cómo interpretas que la otalgia es grave? Mm, ah, tal Vamos, vez, Pedrito. Sí se tal vez en puede. momentos demasiado de fiebre. O sea, fiebre arriba de 38, 39. Vamos a separar a un lado la fiebre. Perdón, Pedro, perdón que te dé menos opciones. Vamos a hacer a un lado la fiebre porque la fiebre puede ser con o sin otalgia, pero vamos a hacer a un lado la fiebre. ¿Cómo crees tú que un niño de menos de un año esté mostrando que tiene otalgia intensa? Dime uno, no tienes que decirme todos, Pedro, con uno. ¿Cuál se te ocurre? ¿Qué te hace pensar? Tú, cuando tienes demasiado dolor, ¿qué puede pasar cuando tienes demasiado dolor? El dejar de comer. Muy bien, Pedro. Que el niño deje de comer. Todos los que tienen levantado su mano, no la bajen, ¿ah? Dejan de comer. Los niños dejan de comer, rechazan la comida, ¿sí? Rechazan la comida porque, y aquí va la clave, aperturar la boca produce dolor. Masticar produce cambios en la presión dentro del oído medio y eso produce dolor. Entonces el niño rechaza la comida. Cuando es grave, puede rechazar hasta el seno materno. Porque ¿qué hacen los niños con el seno materno? ¿Qué hacen, Pedro, cuando hacen succión? Se mueve la parte timpánica. ¿Cómo se llama? El Así es. conducto. Sí, claro, hacen presión negativa y eso hace cambios en la cavidad del oído medio y produce mucho dolor. Entonces, a veces el niño llega y la mamá, lo primero que te dice, doctor, tiene fiebre, se toca el oído y no quiere comer. ¡Pum! Cuando digan no quiere comer, nosotros no podemos asumir nada. Tenemos que hacer una interpretación muy objetiva. ¿Y a qué se refiere usted con que no quiere comer? Pues es que le doy sus probadas, porque generalmente son niños de un año, año y 2 meses, y no las quiere comer. Incluso cuando hace seno, cuando hace pecho, solo come un poco y lo deja. O de plano no lo come. O tú puedes preguntar directamente. Le puedes decir, señora, ¿está tomando seno? Muy poco, doctor. Ah. ¿Y es incómodo cuando toma el seno? Sí, se pone a llorar. ¿Ok? Entonces, Pedro,
Esa es una característica de una otalgia intensa. Ahora, le voy a preguntar a Alfonso qué otro síntoma te puede indicar otalgia intensa. Pues el llanto continuo del bebé o tal vez que ni siquiera se pueda dormir por el dolor. Muy bien, eso es una característica también relevante. El niño no deja de llorar. Mamá habitualmente, sabe la forma en cómo el niño se calma. Y esto va a sonar medio extraño lo que voy a decir, pero la mamá también sabe cómo llora el niño. Es un poco extraño, pero la forma en cómo llora el niño también nos llama la atención. Y mamá dice, está llorando de manera distinta, está llorando muy intenso, está llorando muy continuo, no calma. Y a veces incluso el niño llega por llanto, o sea, lo traen por llanto, ni siquiera por la fiebre. La mamá de pronto, por ejemplo, no se da cuenta que tiene fiebre y lo lleva por llanto. Entonces, o no tiene termómetro y lo palpa con la mano, pero dice que no lo siente tan febril y ustedes le miden la temperatura y tiene 38.4, ¿no? Obviamente ese niño se está friendo en sí mismo, pero bueno, el caso es que lo pueden llevar y ustedes van a tener que hacer protocolo del lactante que llora. ¿Habían escuchado eso? Ese es un protocolo. Protocolo del lactante que llora. Y ojo, ese protocolo incluye revisión óptica, incluye revisión de las narinas porque pudo haber sido un cuerpo extraño en narinas. Hay que revisar faringe, hay que revisar frecuencia cardíaca porque puede estar teniendo una taquiarritmia supraventricular. Hay que revisar si no hubo fracturas. Hay que revisar si no hay torsión testicular, si no hay insectos en los genitales. O sea, hay que revisar un montón de cosas en el lactante que llora. ¿Sí? Y lo tienen que desnudar. Como si fueran a comprar a ese niño, dice la doctora. Efectivamente, lo tienen que revisar de arriba abajo. Pero bueno, algún día les tocará llegar al consultorio y que les traigan a un niño que solamente está llorando y entrarán en pánico y dirán, pues es que está llorando, señor, diagnóstico llora. No lo menosprecien, porque luego, está llorando. Sí, no lo menosprecien, eso tiene mucha razón la doctora, pero acostúmbese a revisarlo. Bueno, el caso es que el llanto es una característica muy importante. Entonces ya tenemos, rechaza la comida, llanto de gran intensidad o diferente a lo habitual, que no suele mejorar con las estrategias habituales que tiene mamá para calmar al niño. Ahí comentaron que no pueda dormir por el dolor. Esto es muy cierto. Un dolor intenso es un dolor que produce cambios en el sueño. Y falta uno, jóvenes. Falta un dato. ¿Qué dato les hace pensar en dolor intenso? ¿Qué síntomas tienen los pacientes con migraña cuando tienen dolor de cabeza? ¿Qué les hace pensar, esta es una migraña? ¿Vómito? Efectivamente. El dolor intenso produce vómitos, jóvenes. Vómitos. No importa qué dolor. El dolor intenso produce vómitos. Cefalea, dolor torácico, dolor abdominal, dolor pélvico, fracturas, produce vómitos. Entonces, presten atención a los niños que producen, o sea, que tienen vómito, ¿sí? Que producen vómito, eso es lo que hacía falta. Bajo estas premisas, jóvenes, imagínense que llega un niño que dice, ¿sabe qué, doctor? Veo que se toca el oído, tiene fiebre y está vomitando. Tienen que pensar en una otitis media. Y no solo tienen que pensar en una otitis media, tienen que pensar en una otitis media con síntomas graves. Y los síntomas graves, jóvenes, les obligan a ustedes a buscar datos de alarma. Díganme 3 datos de alarma en otitis media aguda. Díganme 3 datos de alarma. Está fácil, jóvenes. Piensen en 3 datos de alarma. Piensen en las complicaciones de otitis media aguda. Piensen en 3 datos de alarma. ¿Perforación? La perforación es un encuentro, es un hallazgo, pero en realidad no es un dato de alarma, porque de hecho, qué bueno que comentas esto. Muchos niños, y aquí atentos jóvenes, muchos niños y niñas, cuando perforan el tímpano, mejora el dolor.
porque se libera la presión dentro de la cavidad del oído medio. Entonces, atentos, porque si un niño llega con otorrea al consultorio, solo otorrea, a veces los papás y las mamases llevan a los niños con otorrea. Le dicen, doctor, hoy en la mañana, ahorita vamos a revisar eso que comentas, Ángel. Hoy en la mañana estaba él muy tranquilo en casa y de pronto vi que le salió materia por el oído. Obviamente los papás, a menos que sean médicos, enfermos, y a veces ni siquiera eso, llegan y dicen, es que tiene otorrea de inicio súbito. No te van a decir, te van a decir, le salió materia por el oído, o le empezó a escurrir algo por el oído, o le apestaba el oído, o vi que manchó su ropita, porque eso también se los dicen. Es que se le manchó el cuello de su ropita y creo que está viniendo del oído. A veces sí se lo dicen. Entonces la otorrea generalmente alivia el dolor. ¿Qué es lo que tendríamos que preguntar? Tendríamos que preguntar si previamente no había tenido catarro, no había tenido llanto, dolor, o no se quejaba, no se tocaba el oído y de pronto le empezó a salir la materia, porque eso indica que cursó con una otitis media que ya se perforó y por lo tanto habrá que darle tratamiento. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, Doctor, si está hablando, no se le escucha. hola, hola, tuve problemas técnicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Bueno, ya, vamos a continuar. Entonces estábamos platicando de esto. Es que están construyendo cerca de la casa, relativamente cerca, un puente. Entonces ya van a empezar la iluminación del puente y obviamente están haciendo cosas con la electricidad. Entonces últimamente ha habido muchos cambios en el voltaje y obviamente la caja registra los picos, los suprime y como decimos en términos coloquiales, bota el break de la casa. Entonces ahorita se fue el break. Entonces hemos llegado a la casa en la noche después del consultorio y está apagado todo y pues es que no hay electricidad. Bueno, entonces jóvenes, estábamos hablando de las complicaciones y me estaban comentando por ahí, me parece interesante esta discusión sobre la pérdida auditiva, ¿no? La pérdida auditiva casi siempre está presente en otitis media aguda porque hay líquido en la cavidad del oído medio, entonces la cadena osicular no puede transportar el impulso de manera mecánica eficiente.
Obviamente la pérdida auditiva se hace permanente cuando la niña o el niño tiene una otitis media con derrame muy prolongada o cuando hay episodios repetitivos de otitis media aguda. ¿Sí? Entonces, algo que yo vea, pues es extraño, ¿no? Es extraño que yo evalúe en el consultorio la pérdida auditiva como secuela o como complicación. Está presente. No la solemos tomar en cuenta porque suele ser sutil, ¿sí? Entonces, ahí está. Que disminuya la otorrea. En realidad, no creo que sea, a menos que me contextualices, José, pero el hecho de que disminuya la otorrea significa que el oído medio ya se vació. El problema sería que persista la otorrea. Eso no es del todo bueno porque puede indicar la presencia de un colesteatoma. ¿Sí? Sobre todo cuando hacemos ¿cómo se llama esto? Bueno, revisamos el oído y observamos que detrás del timpanoscopía, observamos después del tímpano hay una tumoración blanquecina o puede ser un colesteatoma y el colesteatoma produce resorción perióstica y esto es grave porque se puede extender a otras partes de la fosa craneal posterior, ¿no? En cuanto a la parálisis facial, sí puede haber parálisis facial, sobre todo porque el nervio cuerda del tímpano cruza por el oído medio, pero fíjense que no es algo que aparece con mucha frecuencia. Y las zonas en las que se extiende generalmente el daño por otitis media no suelen afectar al nervio facial. ¿Ok? Entonces vamos a descartar esas primeras tres, vamos a retomarlas. No está mal, pero creo que no son como que lo más frecuente que encontramos. Hay otra muy característica. Recuerden que las alteraciones del oído medio pueden ser locales y a distancia. Hay una complicación local que siempre tenemos que evaluar. ¿Cuál creen que sea? Jóvenes, este tema no es nuevo para ustedes. Ya lo debieron de haber visto en cuarto año. ¿Cuál es una? Exactamente, José. Exactamente. Mastoiditis. ¿Y cómo evalúas la mastoiditis clínica? Muy bien, alteración de la conciencia, meningitis. Ahorita vamos a hablar de esto. ¿Cómo evalúas la mastoiditis, José? ¿Ok? ¿Cómo evalúas la mastoiditis? Eso dije mastoiditis, doctor. Ahora ya no sé qué decir. ¿Cómo evalúas mastoiditis, José? Son tres síntomas muy importantes de mastoiditis. Recuerden que las celdillas mastoideas están muy cerca de la cavidad del oído medio. De hecho, hay una continuación entre la cavidad del oído medio y las celdillas mastoideas. ¿Cómo evalúas la mastoiditis, José? Okay. ¿A qué pasó? Recuerdo que sí, recuerdo hay que revisar la de la mastoides, a ver si está hiperémico, está doloroso. Muy bien. El primer dato clínico importante, el más accesible, es revisar retroauricular. Hay que revisar el área retroauricular. Esto casi nadie lo hace porque nos centramos en el problema de la cavidad del oído medio, pero hay que revisar el área retroauricular. Y si encontramos un área hiperémica sobre la mastoides o ganglios o gran dolor, ojo, un área hiperémica retroauricular con dolor, ¿sí? Suele indicar mastoiditis.